José Rodrigo. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, José Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y usted? Gracias a Dios, bien, Rodrigo. Eso está perfecto. Bien, ya comenzamos la grabación, ¿verdad? Sí, comenzamos ya. Sí, mantengámosla ya conectada. Jocelyn, Michelle Josabet, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mireya Pérez. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Con respecto al tema del cálculo del indicador de rotación, ¿quedó claro, Mireya, el día de ayer? Sí. Muy bien. Irving, por favor, buenas noches. Te vi pasar por ahí tu apellido. Flores, licenciado. Gracias, Irving. Buenas noches también, Osiris. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos a ver. Ya vemos 20 conectados. Son 1 minuto para las 7. Muy bien. Gracias por estar acá. Solo déjenme ver acá el chat. Ok, Tatiana, que se cambió de laptop, se pasó a la laptop. Muy bien, Tatiana, gracias. Muy bien. Gerardo, Oscar, Luis, ¿estamos listos? Melissa Cárcamo, buenas noches, Melissa. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y Norma, perdón Norma, ya la había visto y no la había saludado. ¿Cómo estás? Bien. Vale, qué bueno. Muy bien. Entonces, Hola, jóvenes, buenas noches, Rodrigo, ¿qué tal? licenciado. Ya extrañaba verte, Rodrigo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Gracias a Dios, bien. Contento de Bueno, estar acá de nuevo. ya me anotó, Lick, ¿sí, verdad? Ya está anotado acá, Bueno, correcto. muchas gracias. Bueno. Elena Reyes, buenas noches, Elena. Muy bien. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces. Los que se incorporen, pues vamos a chequear la lista, la asistencia al final de la clase y tengo el honor de compartirles. Vamos a tener una actividad bastante importante e interesante, ya que en esta noche vamos a presenciar una defensa de una investigación de un equipo de estudiantes egresados de la Universidad Católica, por supuesto, los cuales pues nos han tomado bien como grupo para poder presentar su investigación. Ellos han realizado una investigación, ellos les van a dar más detalles al respecto. Entonces, ahora pues prácticamente su presentación del proyecto de la investigación, y quisiera que podamos darle la bienvenida a Gerardo Valencia. Buenas noches, Gerardo, bienvenido. También le damos la bienvenida a Oscar León Barrientos. Y también por ahí veo, no sé si ya está conectado Luis. Sí, ya, Lick. Bueno, Luis Lemus Mendoza, bienvenidos. Ellos son el equipo de la investigación para la cual pues vamos a ser nosotros testigos, ¿verdad? En línea, presenciales, pero a la distancia. Entonces, vamos a tener esa actividad, creo que podemos aprovecharla para poder tomar ideas, para poder tomar experiencia de lo que ustedes en un futuro cercano van a hacer. Algunos de pronto porque las empresas están cerradas por la pandemia, no van a poder hacer algunas pasantías. Entonces, la investigación es una oportunidad para usted trabajar parcialmente desde casa, siempre pues ellos les van a contar la experiencia. A veces hay que salir a campo, investigación, algunos detalles. Sin embargo, pues nos permite hacer un estudio más home office, ¿verdad? Una investigación desde casa. Entonces, bienvenidos, equipo. Los micrófonos son suyos. Yo me voy a quedar acá como oyente. Voy a apagar mi cámara y tenemos exactamente, pues, a eso de las 8 en punto. Bueno, 8:02, para no quitarles tiempo. Así que el tiempo es suyo.
Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Bueno, tengan todos muy buenas noches, licenciado y compañeros. En esta noche nos vamos a tener el honor de hacer la presentación de nuestro trabajo de investigación, el cual se titula El comportamiento de las ventas ante la diversificación de métodos de pago en las microempresas en el área urbana de la ciudad de Santa Ana. Vamos a compartir pantalla para que vayamos siguiendo todo el trabajo. El trabajo es presentado, como ya lo mencionó el licenciado, mi compañero Gerardo David Valencia Espinosa, Oscar Mauricio León Barrientos y mi persona Luis Armando Mendoza Lemos. Bueno, el trabajo es para optar al grado académico de licenciado en Administración de Empresas. Es presentado en febrero del 2021. Bueno, como una pequeña introducción del trabajo, podemos decir que en sí el propósito de esta investigación se basa en explorar las diferentes variables que pueden estar inmersas a la hora de que un microempresario toma la decisión, ya sea por una o por otra razón, decide implementar diferentes tipos de métodos de pago y no solo tener el método tradicional, el cual es el efectivo, que todos ya lo conocemos. Entonces, el objetivo es identificar cómo se comportan las ventas ante este cambio, los costos que incurren al hacer esta expansión de métodos de pago. Vamos a ver si el banco cobra alguna comisión, si tener aplicaciones para diversificar los métodos de pago requiere algún costo, etc. También si el cliente está satisfecho o si está interesado ante este cambio, ¿verdad? Y también si es factible o no el hacer este cambio. Todo esto lo vamos a ver. Como grupo investigador hemos considerado este tema relevante porque a lo largo de la carrera nos hemos dado cuenta de muchos compañeros que han sido emprendedores y que podemos decir una buena parte tiene implementado estos métodos de pago, ya sea el QR, el más común que es el POS o las transferencias electrónicas. Entonces, hemos visto que el mercado actual prácticamente está mostrando cambios en los comportamientos a comparación de cómo los consumidores tenían antes, ¿verdad? Entonces, esto influyó para elegir el presente tema. Entonces, esta investigación es un proceso sistemático el cual hemos hecho, el cual como administradores de empresas creo que es lo fundamental de la carrera. Entonces, hemos estudiado tanto la parte de los microempresarios, verlos desde el punto de vista de ellos y del punto de los clientes, el cual es muy importante, ¿verdad? Porque los microempresarios, es más, las grandes empresas prácticamente se deben a los clientes para subsistir y para todo ello. Entonces hemos ocupado diferentes tipos de herramientas para lograr finalizar el trabajo de investigación. Los objetivos, bueno, no vamos a ver los objetivos todavía, vamos a ver la problemática a investigar. Por eso nos hemos formulado la siguiente pregunta: ¿cómo se comportan las ventas ante la diversificación de métodos de pago en las microempresas en la ciudad de Santa Ana? Entonces, como todos sabemos, ofrecer distintos métodos de pago en un negocio hoy en día es bastante importante, ya sea para irse actualizando personalmente, como empresa o porque los clientes lo demanden. Entonces, pero cabe recalcar que esto es importante sí y solo si el cliente tienen o cuentan con las diferentes opciones, ¿va? Pero más que ello, no solo que cuenten, sino que quieran hacer uso de las diferentes opciones. Porque de nada sirve que muchos tengan las diferentes opciones, pero si no lo quieren hacer. Entonces, algunas de las ventajas que podemos ver es la disminución del riesgo por manejo de efectivo, la facilidad para hacer pagos y transferencias, la disponibilidad inmediata del recurso electrónico
y los menores costos en la transacción, ya que algunas veces no hay necesidad de movilizarse. Creo que más de algunos de nosotros hemos hecho compras en eBay, Amazon, AliExpress y en las diferentes tiendas que hay en línea hoy en día. Entonces son algunas de las ventajas que se pueden tener al implementar diferentes métodos de pago, ya que al solo necesitarse el ingreso a la aplicación brindada, ya sea por los bancos o por las plataformas, en un promedio de 5 minutos está hecha la transacción bancaria. Entonces, durante la investigación hemos visto que el microempresario muchas veces no lo implementa por temor. ¿Pero temor a qué? Temor a gastar por gusto. Temor a no estar informado correctamente sobre estas plataformas y entre otros temores que hemos identificado que tienen. Entonces, muchos de ellos por eso es que se detienen a implementarlo y dicen, no, eso es solo para empresas grandes, uno no, porque es pequeño y no le afecta en nada. Entonces, mediante la investigación vamos a ver todo ello. La justificación, el enfoque que hemos dado, se enfoca en estudiar los diferentes beneficios que los nuevos métodos de pago electrónico brindan a las microempresas en el área urbana de la ciudad de Santa Ana, como ya dijimos en el tema. Ya que a pesar de las nuevas tecnologías que van aumentando día con día, los emprendedores locales, como venía diciendo, tienen miedo, por decirlo así, a usar nuevas herramientas digitales. Entonces, la investigación planteada se basa en ayudar. Bueno, prácticamente los objetivos se basan generalizando en ayudar a los microempresarios, ofreciéndoles las bases confiables, porque esta es una investigación científica, la cual hemos hecho para poder brindarles como herramienta a los microempresarios y que ellos puedan tomar la decisión, vea, que en base a los resultados puedan decir, ah, sí, me conviene, o decir, no, no me conviene, mejor me quedo solo así. Entonces, ahora sí vamos a ver los objetivos. Hemos trazado un general, el cual es demostrar el comportamiento de las ventas ante la diversificación de métodos de pago en las microempresas en el área urbana de la ciudad de Santa Ana. Y del general se desglosa en específico, lo cual hemos detallado 4. El primero es analizar, comparar y relacionar las ventas antes y después de implementar diversificación de métodos de pago entre emprendedores. Más adelante le iremos detallando cuál es la dinámica que se ha utilizado para hacer esta comparación y demostración. El segundo objetivo es estimar de manera confiable la satisfacción laboral de los colaboradores en relación con los métodos de pagos tradicionales versus los métodos de pago electrónicos en las diferentes empresas. El objetivo número 3 es analizar y comparar el comportamiento de los clientes de las microempresas ante dicha diversificación de métodos de pago, tomando en cuenta los costos y beneficios que brindan los métodos electrónicos de pago. Y el último objetivo específico que hemos trazado es identificar los cambios en la estructura de costos para reducir estos durante la implementación y mantenimiento de los distintos medios electrónicos de pago. Bien, entonces como antecedentes de la investigación hemos tomado de referentes los más como que nos han pegado, por decirlo así, como grupo, las cuales son 3. El cual es la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Vamos a hablar un poco de esto. Permítame que se me trabó la presentación. Bueno, entonces el primer antecedente de la investigación es de la Conferencia de las Naciones Unidas. Entonces, esta conferencia tuvo como objetivo de la investigación hacer una revisión del creciente comercio electrónico, así como definir las regulaciones pertinentes
en materia de seguridad de pagos, transporte de mercancías y manejo de información entre los países. Esto prácticamente nos tocó porque es de manera global, que es la visión que las microempresas se proyectan, ¿verdad? En sí, en síntesis de esta conferencia, se basa en hacer, por decirlo así, el problema principal de la conferencia fue atender el rápido crecimiento del comercio electrónico que se vio sus comienzos durante los años 90. Para esos años, El Salvador creo que ni pensaba en los microempresarios implementar esto. Pero para la vuelta del ciclo fue absolutamente necesario que los dirigentes de los países del mundo se sentaran a discutir distintas medidas para poder regular el comercio electrónico internacional, pues era algo que nunca se había visto, debido a que pasándonos de lo global a lo nacional, una encuesta, de hecho la primera encuesta realizada en 2016 demuestra que un 79% de las personas en El Salvador cuentan con teléfonos inteligentes. Entonces, eso nos da un gran margen de decir, prácticamente, literalmente más de la mitad de la población utiliza teléfonos inteligentes, los cuales pueden verse atraídos por ocupar diferentes métodos de pago, ¿verdad? Entonces, los países del mundo tuvieron que sentarse para ver bien de cerca esto y poder así, digamos, trazar políticas, porque ya que se había convertido, por decirlo así, en un monstruo global, se tenían que trazar reglas para que no todo el mundo hiciera lo que él quería. Entonces, también otro antecedente que nos pudimos trazar fueron los nuevos métodos de pago online, seguridad y confiabilidad. Muchos de los dudas o de las incertidumbres se basan en esas dos palabras claves, seguridad y confiabilidad. Entonces, este trabajo se basa prácticamente, el objetivo es ese, demostrar esas dos palabras, lo cual, en síntesis, se puede decir que este trabajo se enfocó en uno de los problemas principales. Aunque estos métodos incentivan al desarrollo del comercio, conllevan una garantía de seguridad que de no estar presente podría significar el funcionamiento incorrecto de las tecnologías y poner en riesgo no solo el desarrollo de los comerciantes, sino que la seguridad de ellos mismos y todos sus clientes. Entonces es por ello que se van como entrelazando. La primera investigación se trató para que se sentaran a discutir sobre lo que estaba pasando, y este segundo trabajo sobre la seguridad que lleva, o la responsabilidad, podría decirse, que lleva a usar estos métodos de pago. Hasta aquí mi presentación. Sigue mi compañero León y muchas gracias a todos. Gracias, Luis. ¿Se escucha bien? Sí se escucha. Gracias. La siguiente parte son los fundamentos teóricos. Básicamente podemos reducir o simplificar en 4. Primero es el historial de desarrollo e investigación. Ya nos habló un poco Luis de qué trata este fundamento del trabajo, y es de que esto viene desde los años 90, ¿verdad? Dentro del trabajo nosotros calculamos de que los países en vías de desarrollo van cerca de 20 años detrás de los países de primer mundo. Y eso se puede ver súper claro. Nosotros estamos hablando de este tipo de comercio, de cobro en el 2020, y en Estados Unidos, Canadá, se hablaba de esto en el 2000, 98, 99, 2000. Se comenzó a hablar de esto. El segundo fundamento teórico es el de emprendedor o emprendimiento. Esto nos ayudó a nosotros a delimitar el trabajo que íbamos a realizar, ya que, como también explicaba Luis, lo quisimos hacer como una ayuda a esta área que ha tenido tanto auge en Santa Ana en los últimos años. Entonces,
bueno, más adelante vamos a explicar un poco de esto, porque así nos basamos en definiciones exactas de qué es ser emprendedor o de qué es un emprendimiento, para así nosotros poder delimitar nuestra investigación, ¿verdad? El tercer fundamento teórico es la modernización de empresas, que si ustedes se dan cuenta, es algo como bien presente desde que abrimos el tema hasta que lo cerramos, tanto en el trabajo nuestro como en otros trabajos. Y esto es porque no solo se refiere a modernización de la infraestructura o de la tecnología, sino que también de la educación de las personas, de la apertura de las personas, de cómo las personas entienden este tipo de procesos, este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la metodología de este trabajo está basada en el estudio de los datos que se han obtenido mediante encuestas electrónicas. Esta fue otra área que intentamos modernizar, no ir y aprovechamos las circunstancias, como decía Lick, de no tener que ir a las empresas, sino que se hizo una especie de convenio con ellas y ellos eligieron a sus clientes más frecuentes para enviarles estas encuestas completamente en línea, ¿verdad? También esta evaluación de resultados nos permitió concluir que la muestra seleccionada muestra con las características de los demás emprendimientos en la ciudad de Santa Ana. Entonces, por eso, nosotros decimos que el emprendimiento es un mecanismo para el crecimiento económico de los países y específicamente para el área urbana de Santa Ana, ¿verdad? Bueno, pasamos a las definiciones de los términos y, como les decía, aquí fue bien importante definir quién era un emprendedor para así definir a quién le íbamos a dirigir el trabajo y quién iba a ser el objeto de estudio del trabajo, más importantemente. Entonces les voy a leer un par, las principales, solo para que antes de ir al propio experimento tengamos esto un poquito más en contexto. Primero, en 1921 se describió al emprendedor como el que asume inversiones inciertas. Estamos hablando de hace un montón de años, entonces esta definición todavía está un poco vaga. Sin embargo, no deja de ser cierta, ¿verdad? Otra definición 20 años después dice: los emprendedores son líderes y los principales contribuidores al proceso creativo, a las características esenciales del capitalismo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la raíz pura del capitalismo, no se habla de grandes empresas, sino que se habla de pequeñas personas, ¿verdad? Y por último, tenemos que las características del emprendedor es un tipo especial de comportamiento, pero al mismo tiempo es un interés por ocuparse en actividades que implican emprender tanto el prestigio y el riesgo. Son dos áreas bien importantes de un emprendedor. Luego pasamos a la siguiente definición, que es de transferencia bancaria. La transferencia bancaria son envíos de dinero realizados a la orden de un cliente desde su cuenta bancaria en una entidad a un designado, es decir, a un beneficiario. Entonces, en caso de realizarse estas cuentas, este traspaso entre cuentas del mismo banco se le llama traspaso. Luego, tenemos definiciones un poco más sencillas, pero igual son importantes a nuestro trabajo, como ventas y costos, ¿verdad? Ventas, todo ingreso a cambio de un producto o servicio, y costo, todo aquel dinero que egresa de la empresa con tal de tener este mismo producto a disposición del cliente, ¿verdad? Un gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Pasamos al siguiente punto, que es el sistema de hipótesis. Y aquí nosotros dividimos en dos, pero básicamente se resume al mismo resultado, que la primera hipótesis es sobre si las ventas aumentan o no aumentan.
Y la segunda hipótesis es sobre si la diversificación de métodos de pago aumenta las utilidades o las disminuye. Entonces, lo separamos así. Primero van las ventas, luego las utilidades. Y decimos, la diversificación de métodos de pago hace que las ventas tiendan a aumentar. Esa sería, o hace que las ventas no tiendan a aumentar. Esa sería la definición de nuestra primera hipótesis. La segunda hipótesis lee: la diversificación de métodos de pago hace que las empresas generen mayor utilidad o no hace que las empresas generen mayor utilidad. Ahora, si seguimos avanzando, nos metemos ya a lo que fue, digamos, nuestro experimento como tal, nuestra investigación. Y nosotros hicimos, bueno, primero con el tipo de la investigación, nosotros buscamos hacer una investigación de tipo cuantitativa, experimental, la cual tiene busca alcanzar y correlacionar lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Tanto las ventas, los ingresos y las utilidades relacionadas a los métodos alternativos de pago. Y cómo estos métodos ayudan a las ventas de las microempresas en comparación con los que no tienen otros métodos de pago, solo efectivo. Ahora, con respecto a la población y muestra, primero ocupamos, bueno, más allá de explicar cómo hicimos para encontrar nuestra población y nuestra muestra, nosotros llegamos a la conclusión de que alrededor de 300 personas más o menos eran como la meta que nosotros teníamos que encuestar para tener algo sólido, ¿verdad? Algo con bases. Y gracias a Dios fue lo que pudimos hacer. Entonces, bueno, después de esto pasamos a lo siguiente, que es el procedimiento de la investigación. Primero hicimos un estudio del caso enfocado en 4 empresas de la ciudad de Santa Ana, del área urbana de Santa Ana. Nos enfocamos en el sector comercio. ¿Por qué? Porque aquí es donde dos razones, aquí es donde la gente más mueve dinero, por así decirlo, y este sector es también el que está más sensible a cambios en el mercado. Ya vamos a hablar un poco más adelante, pero por ponerles un ejemplo rápido, el sector comercio se maneja en varios despuntes y varios descensos a través de todo el año. A través de todo el año está rotando el nivel de ingresos y de movimiento que se tiene en el sector comercios. Luego, bueno, después de hacer este estudio del caso de las 4 empresas del sector comercios en el área de Santa Ana, procedimos a hacerles una investigación a profundidad a cada uno de los propietarios, de los emprendedores, y también pasamos una encuesta a esta fue nuestra herramienta principal, y se buscó que fuera de forma anónima la respuesta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, los empresarios eligieron a sus clientes. Quizás no eligieron así, pero sí ellos enviaron a sus bases de datos, a sus clientes más frecuentes, estas encuestas. Ahora, perdón, antes de pasar a la siguiente, vamos a ver el análisis estadístico. Y lo dividimos en 3. Bueno, en 3 áreas ya después de recoger los datos. Por empresa y por mes se estudiaron los ingresos. Por empresa pudimos ver que, bueno, ya vamos a ver los resultados, que a medida que más avanzamos o que una empresa más ocupa estos métodos, sí se puede ver que se cumple la hipótesis. Por mes es como nos dimos cuenta de lo que yo les decía anteriormente, que básicamente estos despuntes de ingresos están ocurriendo a través de todo el año y por ende podemos decir que nuestra investigación tiene base, es aplicable
porque este despunte que nosotros hicimos nuestra investigación alrededor de diciembre, estos despuntes que vimos en diciembre se ven de nuevo en febrero para el Día del Amor y la Amistad, luego se comienzan a ver a medida que se acerca el verano, cuando la gente comienza a gastar de nuevo, y tenemos varias, lo que se conocen en el área de turismo como temporada alta y temporada baja, ¿verdad? Esto se está repitiendo a través de todo el año y por ende se puede decir que el trabajo no solo pasó una vez, sino que se puede demostrar varias veces dentro de un mismo año. Y luego la encuesta, que ya fue dirigida específicamente a los clientes y al comportamiento de estos frente a los métodos diversos de pago, aquí nosotros pudimos encontrar de nuevo cómo era el comportamiento hacia estos métodos de pago, y se da algo bien interesante, se nos dio algo bien interesante, es que pudimos encontrar que aunque, y esto explica un poco lo que decía Luis hace unos minutos, que aunque la mayoría de la gente cree que estos métodos son necesarios, específicamente de cara a las grandes empresas, nos dimos cuenta que en el uso personal ellos todavía tienen, quizás no temor, pero sí mucho escepticismo a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Haciendo comentarios como que me van a robar el dinero, no es seguro, diferentes respuestas que nos dan como esa noción de que el santaneco sí conoce de estos métodos, pero, y cree que son importantes, pero en lo personal como que todavía no se sienten muy afines a ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí llega mi participación. Vamos ahora con los resultados que yo medio les comentaba con Gerardo. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan todos. Sí se escucha, sí. Sí se escucha muy bien. Sí. Va, gracias. Ahorita yo les voy a comentar acerca de los resultados que obtuvimos durante esta pequeña investigación que hicimos. Primeramente, tomamos en cuenta el método de pago electrónico. Es un tema que ahorita ha salido mucho a la luz por el tema pandemia. Muchas empresas se han visto beneficiadas por la utilización de transferencias, pago con QR o algún otro tipo de pago electrónico como POS, ya sea al momento de alguna compra o sin salir de casa. Pero no todos los resultados que obtuvimos fueron como satisfactorios a lo que esperábamos. Primeramente, el 75% de las personas encuestadas utilizan métodos de pago electrónico. Lo que pudiéramos decir así como que son bastantes y da como resultados buenos. Pero también pudimos darnos cuenta en estas mismas encuestas que no todos se sienten cómodos utilizando este método y aún confían en hacer uso del efectivo. Aunque tienen tarjetas y realizan algunos pagos de forma electrónica, prefieren mejor pagar más veces en efectivo que utilizar alguna tarjeta o transferencia o aplicación electrónica. Después estamos con la falta de confianza. El tema de la confianza es que muchas personas quizás tienen el miedo de que sus datos puedan ser robados o que sus cuentas puedan ser vaciadas por algún error que ellos tengan o que alguna aplicación pueda tener. Lo que en este tiempo ya es un poco difícil por los cuidados que están teniendo los diferentes bancos. De ahí se tiene también la falta de publicidad que tal vez en tema de pandemia muchas marcas empezaron a hacer uso de esta publicidad de que hicieran pagos por transferencias electrónicas, por QR o por algún otro método de pago, pero no fue antes de esta que hubo mucho movimiento acerca de este tema. Es decir, las personas conocían esto, pero de forma breve quizás. Entonces, lo que se pudieron dar cuenta es que al tener los bancos, al tener un poco de publicidad, ya sea en radio, televisión, redes sociales, que es lo que la mayoría de personas tiene ahora,
incrementó un poco la forma y la confianza para el uso de estas plataformas. Y por último, vamos a las transacciones más rápidas y seguras. Esto lo que nos puede decir acerca de las encuestas que tuvimos es que si una persona puede hacer una transferencia electrónica, no necesita salir de casa, más por el tema ahorita que hay, y no lleva más de 3 4 minutos en hacer dicho pago. Es totalmente seguro, ya que estas empresas han hecho varios respaldos de seguridad para que no sufran como algún hackeo o algún problema a futuro y que estos puedan como perder ciertos datos. Es prácticamente difícil que pase eso. Pero con respecto a los usuarios, cuando les preguntamos de la utilización de los métodos, nos comentaron que un 60% de estos usuarios, con el pasar del tiempo, intentarían hacerlo de forma regular, pero no todo el tiempo. Es decir, si tuvieran que hacer 10 pagos, quizás prefirieran hacer 4 electrónicos o 5 y el resto en efectivo. Entonces todavía existe como un poco de temor acerca de ese tema. Posteriormente tenemos la comprobación de la hipótesis. En la primera es que sí cumplimos con la hipótesis nula, que era que las ventas tienden a aumentar. Probablemente no lo vimos en los primeros meses porque es decir, post pandemia fue un poquito difícil que muchas empresas empezaran a elevar otra vez sus niveles de venta. Entonces empezamos a notar así como que sí había un poco de movimiento, pero no era como exagerado. Entonces las empresas todavía como que estaban adaptándose a la forma de la reapertura. Entonces, no, nos dimos cuenta que no incrementaron las ventas, aunque hubieron como más movimientos en los métodos de pago. Es decir, las personas empezaron a hacer pagos pequeños solo para perder un poco el miedo y poco a poco, conforme fueron pasando los meses, llegamos a la segunda teoría, que fue la del tercer mes de estudio, que llegamos a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, eso nos comentó, que las ventas tendieron a aumentar. Es decir, perdón, en la hipótesis nula, no les expliqué muy bien, en la hipótesis nula las ventas no aumentaron tal cual, comparados con la hipótesis alternativa, que las ventas sí aumentaron poco a poco. Después, quizás nos pudimos dar cuenta que muchos nos comentaron siempre en las encuestas que quizás se vieron como más tentados a hacer alguna compra por curiosidad. Por ejemplo, con el código QR nos pudimos dar cuenta que varios nos comentaron en las encuestas que veían el código QR en algunos establecimientos y por la simple curiosidad intentaban hacer su método de pago y se dieron cuenta que fue un poco más rápido, aunque no fueron muchas las personas que intentaron hacer eso. Después está la disponibilidad de métodos de pago alternativos. Sí atrae más clientes. Como les comentaba, los métodos de pago electrónico, poco a poco quizás las personas van a ir adaptándose a las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, antes algunas personas solo tenían efectivo, ahora necesitan de alguna aplicación bancaria para realizar ciertos pagos, lo que los obliga a ir a un banco y, aunque no sepan acerca de nada de aplicaciones, aprender a usarlo y de esta forma como adaptarse poco a poco. Después, en el análisis e interpretación de los resultados, durante la presentación de los hallazgos importantes, tomamos en cuenta 3 stakeholders, que fueron los empresarios, el consumidor
consumidor final y las instituciones financieras. Como ustedes saben, los empresarios, su fin último es el de vender y satisfacer las necesidades de los clientes con los productos que ellos hacen o comercializan. Pero para llegar a este punto final, tienen que llevar como ciertas etapas en las que se pueden basar. Por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta las etapas de Kotler, en donde intentamos relacionar los fundamentos del marketing con la forma en cómo los empresarios intentan comercializar sus productos. Eso nos llevó a la conclusión que las empresas, cuando cuentan con más opciones de pago, pueden ayudar a cerrar más rápido la venta. Les pongo un ejemplo. Ustedes van, por ejemplo, a una tienda y se topan con que no llevan efectivo suficiente o no llevan efectivo. Entonces, es decir, quizás les urge comprar, pero no llevan el efectivo y ellos tienen la opción de que ustedes les paguen con algún método de transferencia electrónica. Ustedes se las hacen en 1 o 2 minutos, ellos las reciben y ya, se acabó el problema. Entonces, como que esto no permite que el cliente se aleje de una compra. Después nos podemos dar cuenta que los canales de pago que se tienen son el QR, el POS y las transferencias bancarias. Posteriormente tenemos el consumidor final, que estos tomamos una información del 2016 del Banco Central de Reserva, en donde nos dimos cuenta que es decir, esta información no está totalmente actualizada al 2021, o en todo caso al 2020, en donde realizamos esta investigación a finales del 2020, pero nos acercó que el 79% de los adultos poseen un celular. Probablemente desde el 2016 a esta época, la cantidad, el porcentaje haya aumentado. También en esta misma información nos dimos cuenta que el 23% de la población usa tarjetas o transferencias electrónicas de dinero. También esto puede que haya incrementado, lo que beneficie también al consumo local de los diferentes locales. Y además está que un 47% posee al menos un producto financiero, es decir, ya sea transferencia electrónica o ya sea en la computadora. Muchos no la consideran como transferencia electrónica muchas veces, pero hacer un pago desde la computadora cuenta como eso. Entonces quizás la adaptación de celular a computadora a veces cuesta un poco. También tenemos las instituciones financieras, que de esta no solamente significó que las empresas bancarias dijeron así como que aquí está el QR, aquí están las transferencias y vaya, tomen, aquí está. Sino que ellos, por ejemplo, en el 2016, el Banco Cuscatlán invirtió un promedio de $25 millones en un proceso digital, lo que llevó a cabo que ellos empezaran a promocionar todo tipo de transferencias y cómo éstas pudieran agilizar los métodos de pago. Y las transferencias en esos tiempos se pueden realizar desde desde un centavo, lo que da una excusa negativa, es decir, no hay excusa para realizar un pago. Además, la empresa que nosotros más utilizamos para basarnos en el estudio, que según las encuestas es como el común denominador de todas, es el Banco Agrícola, que es una de las que está un poco más fuerte en este tiempo. Lo que lleva a que el Banco Agrícola ha brindado diferentes ventajas, como publicidad para que más personas como se adapten a este método. Por ejemplo, la mitigación del riesgo de fraude. Esto genera mayor tráfico de clientes y aumento de ventas. La siguiente sería de que se pueden hacer abonos de las ventas con tarjetas de manera segura al día siguiente. Esto a veces es una gran ventaja porque las empresas pueden hacer los pagos y
o les pueden hacer los pagos y el siguiente día ya los pueden tener en su cuenta, lo que evita también el atraso en papeles o alguna otra cosa que se vea como en dificultad. Y esto no tiene un costo alto, si así lo pudiéramos llamar, ya que estos bancos solo cobran casi que por uso de la aplicación. ¿Cómo sería eso? Si alguna marca, emprendedor en ese caso, recibe una transacción, ellos, dependiendo si es POS, quitan el 3% de la venta, es decir, es algo prácticamente mínimo por la ventaja de un cobro. Y en el caso de que sea una transferencia electrónica o transferencia QR, no tiene un costo porque como la única condición que el banco pone hacia esto es que si ellos realizan una transacción de 25 o 40 dólares al mes, no descuentan nada. Si no hay ningún movimiento en la cuenta, ahí sí se lleva a un cobro que aproximadamente es 1 o 2% o 3% en todo caso del total de lo que tenga en la tarjeta o de lo que se haya hecho durante ese mes en transacciones. Entonces es algo como que no genera dudas para tener este servicio. Posteriormente llegamos a las conclusiones que como grupo pudimos llegar a un acuerdo de qué serían estas. Tiene mucha importancia el que se tenga disponible estas opciones de pago, lo cual se puede interpretar que en el futuro los clientes decidan hacer un mayor uso de estos métodos de pago. Lo que se refiere es que no puede que ahorita sí varios nos estén adquiriendo estos métodos de pago, pero no están teniendo como mucho flujo. Lo que presentamos en el trabajo es que solo tuvieron bastante flujo en el mes de diciembre, en donde las personas como que ya perdieron el miedo y empezaron a utilizarlo. Pero al tener ya cubiertas todas las áreas de transferencias, les da un mayor potencial para incrementar sus ventas en los próximos años. Y posteriormente, la segunda conclusión a la que llegamos es que la población en general comienza a preferir y a tomar confianza con los métodos de pagos electrónicos. Esto viene también en relación a la primera conclusión, que conforme ha ido pasando el año, las personas empiezan a utilizar todo tipo de métodos de pago electrónico y no les da como miedo a utilizar estos métodos de pago. Ahorita yo les voy a mostrar las tablas. No sé si León las tenés ahí las tablas. ¿O las muestro yo? Del trabajo sería. Dame un ratito. Ahorita lo voy a. Ok, mientras las gráficas, no sé si se sigue. Una cosa interesante calcar es que si se dan cuenta, los bancos han invertido en crear plataformas para evitar recargarle el servicio a los usuarios, es decir, a las empresas. En este caso estamos hablando de los emprendedores o micro y pequeñas empresas. Esa es una oportunidad que se logró detectar en la investigación, bastante interesante, ya que a las empresas financieras o a los bancos les interesa crear un flujo, es decir, crear tráfico dentro de sus sistemas, ya que de lo contrario, el dinero no pasa por las financieras. Como ustedes lo saben, los márgenes pueden ser bien pequeños, como decía Gerardo, el 3% de una venta de $1,000, por ejemplo, si yo tengo una empresa
de bebidas, por ejemplo, vendo bebidas carbonatadas, etcétera, y estoy vendiendo en línea utilizando la plataforma de un banco X y vendo $1,000, el 3% son $30. Entonces, ante ese pequeño flujo, la ganancia de la financiera o de los bancos es poder tener un gran flujo de personas. Y mi ganancia como emprendedor es poder tener ventas, ya que debido a la pandemia, pues recuerden que se congeló el mercado, se cerraron los locales, pero la gente seguía consumiendo desde su casa y a través de sus dispositivos. Por lo tanto, a nosotros como usuarios no nos cobran por descargar una app, por ejemplo, la del Banco Agrícola, y el emprendedor es una pequeña cuota la que tiene que pagar por hacer uso de esa plataforma. Sin embargo, si lo hicieran de manera independiente, el crear una plataforma de pago, de hecho, solo una venta en PayPal, por ejemplo, o en eBay o en Amazon, los márgenes o los descuentos son mucho mayores a que utilizar una plataforma como la que los compañeros han investigado. Continuamos. Gracias. Listo. No, y también con eso que decía usted, Lick, al final, de esas páginas grandes, digamos, ya si lo vemos desde un punto de vista más macro, una transacción de 3% puede ser insignificante, ¿verdad? Pero cuando lo vemos con esas empresas que usted dice, no solo que aumente el margen, sino que aumente el volumen de transacciones, ¿verdad? Y eso se vuelve un montón de dinero. Entonces, vaya, vamos a pasar a las gráficas. Aquí regresamos al análisis estadístico, ¿verdad? Primero, como les decía, esta es una empresa. Bueno, primero les voy a explicar la gráfica. Del lado del eje de las Y, tenemos el nivel de ingreso, ¿verdad? En el eje de las X, tenemos las diferentes semanas. Entonces, y abajo tenemos la leyenda de en qué método se ocupó de pago y el total. Entonces, ustedes pueden ver, esta empresa, Lácteos Salvadoreños, inicialmente no contaba con método electrónico de pago. Entonces, bueno, acá vemos, ya para el primer mes, ellos lo implementaron y pudimos observar como la primera conclusión, digámoslo así, que explicábamos, que al momento de implementarlos no aumentan las ventas. Si vemos siempre anda alrededor de $300, $250, $300, pero alrededor de la mitad de los usuarios prefieren cambiarse inmediatamente a un método electrónico de pago. Eso fue lo primero que notamos. Vemos el tercer mes, se comporta bastante igual. Y aquí, bueno, aquí vemos que se sigue comportando, digámoslo así, bastante igual durante el mes de diciembre, ¿verdad? Aunque, bueno, siempre hay como un despunte la tercera semana, y si vemos ya la semana del 25 y el 30, el 31, las ventas caen. Eso lo vamos a ver en todas las empresas. Tenemos la segunda empresa, que es Mar Accesorios, también otra empresa que al inicio no contaba con método electrónico de pago, pero comenzamos a ver a través de los meses, bueno, también las ventas aquí se mantienen bastante iguales. Esta es una empresa bastante pequeña. Ustedes ven en este mes las ventas fueron bastante mínimas. Pero a medida que nos acercamos a diciembre, las ventas comienzan a aumentar un poquito, ¿verdad? Aquí las ventas aumentaron considerablemente. Y vemos también, ¿verdad?, que en las últimas semanas de diciembre las ventas bajan. Pero el uso entre método electrónico y método normal de pago casi siempre se mantiene al 50%. Ahora tenemos la siguiente empresa. Esta también es de accesorios. Ellos sí contaban con método de pago,
pero nos explicaban que por cuestiones de la pandemia dejaron de ocuparlo, ¿verdad? Poca gente lo pedía, no, digamos, aunque los costos son mínimos, sí se le tiene que tener cuidado y atención, ¿verdad? Que esté el post conectado todo el tiempo, que esté el internet, que la señal, todo eso, ¿verdad? Entonces, por diferentes razones, esta empresa solo lo ocupó 2 veces, nos decían, para ventas específicas, pero que no lo ofrecían al público en general. Ahora, si pasamos al siguiente mes, de nuevo vemos que las ventas suben a medida que nos vamos acercando a diciembre. Aquí siguen aumentando más. Y ellos alcanzaron a poner post hasta el último mes de diciembre. Aquí vemos más o menos lo mismo, que al inicio es el 50% de los clientes que prefieren cambiarse a un método electrónico de pago, pero también vemos que a medida que vamos viendo más empresas, es más el porcentaje que vamos viendo de las personas, de los clientes que prefieren estos métodos. De ahí de nuevo, las ventas bajan a medida que se cierra diciembre y que las personas ya comienzan a reducir sus gastos. Y pasamos a la última empresa que investigamos. Esta es una empresa de artículos de cuero. Y esta empresa sí, desde antes de la pandemia, tenía método electrónico de pago y lo continuó usando al momento de la reapertura, ¿verdad? Entonces vemos que en septiembre, a excepción de la semana 3, se cumple el patrón que hemos venido viendo en las otras empresas. Bueno, este mes se desbalancea un poco el patrón específico para esta empresa, pero sí notamos este despunte de temporada alta que comentábamos al inicio, ¿verdad? Aquí continuamos viendo que la empresa, que para este caso específico, los clientes de esta empresa prefieren usar efectivo, y nos dimos cuenta de que pasaba algo que no pasa en las demás empresas. En esta empresa de Leather Design, lo que pasa es que al ser un artículo de cuero de duradero y de muy alta calidad, digamos, los clientes que buscan aquí no son como los anteriores, ¿verdad? Que son como, digamos, un lácteo o accesorios pequeños o diferentes cosas para el uso personal que se tienen que estar reutilizando, ¿verdad? Los productos de cuero, al ser tan duraderos, usualmente los clientes hacen una compra y la siguiente compra la hacen dentro de 3 a 6 meses, ¿verdad? Entonces, esto puede ser uno de los factores que hace que la gráfica de esta empresa se vea de esta forma. De la misma forma, podemos decir que por esa razón, mucha gente prefiere ocupar efectivo, ya que es tomando en cuenta las características culturales de nuestra ciudad, esta es una transacción que se hace de forma premeditada, planeada, y se hace una vez cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero, si nos damos cuenta, al mes de diciembre, mientras más se promociona el método de pago electrónico, si ustedes ven aquí, es muy poco. Mientras más se promociona, más va subiendo el porcentaje hasta que llega un momento en el que las ventas con pago electrónico superan a las ventas con pago en efectivo. Y de nuevo repetimos la caída que se ve después en la tercera, cuarta semana de diciembre, cuando la gente comienza a recortar sus gastos, ¿verdad? Eso fue para el análisis tanto por empresa como por mes. Y pasamos al análisis de los clientes, ¿verdad? De los usuarios. Aquí vemos la edad, lo que explicábamos un poquito rápido en la presentación. Aquí tenemos que la mayoría de las personas encuestadas, casi el 40%, tienen entre 15 y 25 años y un 35% entre 29 y 35. Es decir, que la mayoría de nuestro estudio
fue personas, digámoslo así, entre los 18 y los 35 años de edad, ¿verdad? Lo que se conoce como adulto joven. Tenemos que, bueno, por sexo fue casi la mitad para el sexo masculino, un poco más para el sexo femenino. Como les decía, intentamos encuestar de igual forma las 4 empresas. Y aquí está lo que decía Gerardo, ¿verdad? Y lo que también yo comentaba al inicio, que la mayoría utiliza método electrónico de pago, pero al mismo tiempo se sienten más cómodos ocupando pago en efectivo, ¿verdad? Y las demás preguntas que siguen, nada más es como un análisis, un desglose más profundo de la pregunta 4 y la pregunta 5, que eran las principales. Por ejemplo, en la 6 vemos la frecuencia del uso del pago electrónico. En la 7 vemos el gusto propio a realizar compras con pago electrónico. También vemos que los clientes piensan que las empresas deberían tener métodos de pago electrónicos sí o sí, pero vemos que para la mayoría, aunque las empresas deberían tenerlos, para ellos como usuarios es de ninguna o de poca importancia el uso de estos, ¿verdad? Y luego hicimos varias preguntas un poco más abiertas, donde básicamente preguntábamos sobre las ventajas o sobre las preferencias, ¿verdad? Y la mayoría de las personas que hacen uso de estos métodos decían que era por la seguridad y la facilidad, pero también nos decían que el 20% de la población encuestada nota un incremento en el flujo de los clientes, ¿verdad? Y por último, ya cuando se preguntaba por la preferencia, la mayoría preferían un método de pago específico independientemente del banco. El 31% prefiere en base a banco y no específicamente a un método en sí. Por ejemplo, prefieren que siempre haya Banco Agrícola sin importarles si el método de cobro sea POS, QR o transferencia, ¿verdad? Y el último 12% nos dice que no tiene ninguna preferencia o prefiere pagar en efectivo, ¿verdad? Entonces, ese es un poco más desglosado la investigación que hicimos. No sé si habrá alguna pregunta o ya algo para cerrar los últimos 2 minutos. Buenas noches. Yo solamente quería nada más mencionar algo, ¿verdad? De que en el 2019 que yo fui, ¿verdad?, a inscribir a la universidad, iba normalmente, ¿verdad?, así inscribir físico, así en efectivo y así, ¿verdad? Entonces, cuando estaban todos, ¿verdad?, haciendo cola, pero un montón de estudiantes para hacer el proceso de inscripción, una mujer me dijo, no quiere inscribir en línea. Y yo como no sabía mucho de esa forma de pago, ¿verdad? Entonces me llevó al edificio B y ahí inscribí en línea. Y ahí yo me pude dar cuenta de cómo es que nos ha ahorrado este proceso, la forma de pago electrónico. Entonces para mí es algo bastante importante y que la gente también puede tener un poco de temor, ¿verdad? Porque estaban el montón de personas ahí que sabían la forma de pago en línea, ¿verdad? Y haciendo cola, haciendo fila por no querer pagar en línea, teniendo el temor, ¿verdad? Pero ahora conforme la pandemia, ya yo creo que ya todos nos vamos adaptando a esta nueva formalidad de pago en línea. Entonces, quería agradecerle, ¿verdad?, por haber presentado su trabajo final de graduación y desearle mis felicitaciones por haber culminado su proceso como futuros profesionales y éxitos. Gracias. Gracias ahí. Gracias a vos. Y Gracias, sí, igual, por un tu montón de comentario. cosas. Muchas gracias. Lip, no sé si tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? Yo sí tengo varias preguntas. Dele, ni modo. Bueno, básicamente felicitarlo de igual forma y gracias también a Rodrigo por su participación.
Es cierto, ¿verdad? De hecho, hay cierto temor, o sea, nos resistimos al cambio, como ya lo sabemos, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, y sí tenemos que pensar que al usar esas plataformas, nosotros como usuarios, primeramente, tenemos que estar seguros de conocer al menos la existencia de la empresa, ¿verdad? Muchas veces, algunos de ustedes han sido bastante, bueno, son más que millennials, ¿verdad? Algunos de ustedes, de diferencia de mi persona, y son más atrevidos, en positivo, ¿verdad? A usar ese sistema de pago. Entonces, pero ya ha sucedido en muchas empresas que a veces hacemos una compra a otro país sin haber investigado la existencia de la empresa. Entonces, es importante ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Sí hay cierta resistencia al cambio, sin embargo, pues en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país, pues hay un poquito más de confianza y apertura, ya que conocemos la empresa, sabemos que existe, etcétera. Y de igual forma, pues, riesgo siempre hay. O sea, usted va a algún cajero, saca el dinero o va a un banco, saca su dinero en efectivo, va a hacer una compra, pues igual está el riesgo de que lo asalten, de que pierda su dinero, etcétera. Entonces siempre hay riesgos, ¿verdad? En cualquier método de pago que tengamos hay riesgos. Sin embargo, tenemos que transmitirle al emprendedor es una nueva herramienta, en este caso, hay diferentes, y como ustedes lo han mencionado, entonces vamos realmente avanzando hacia esa nueva normalidad, donde se incorporan nuevos sistemas y nuevas formas de hacer negocios. Así que nada más felicitarles por la ponencia, por la investigación. Realmente fue un reto, ¿verdad? Ya que se hizo en condiciones anormales, ¿verdad? De hecho, les cuento aquí a los compañeros que rehusaron reunirse conmigo presencialmente, ¿verdad? Yo los invitaba a tomarnos un café, me decían, no, Lick, aquí mejor por videollamada, porque nos va a dar COVID. Entonces, hay bastantes restricciones, había bastantes situaciones complejas. Me imagino que también lo vivieron con los empresarios, les tocó salir a ustedes también a pasar el momento de encuestas. Entonces, fue complejo. Sin embargo, pues no nos detuvimos y eso hay que también felicitarlo y premiarlo, ¿verdad? La resiliencia, o sea, el poder superar esas adversidades también es parte del aprendizaje que ustedes se llevan ahora a la vida empresarial, a la vida laboral. Así que muchos éxitos. Yes. Muy bien, si no hay alguna otra duda, quisiéramos aprovechar a los compañeros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Hoy es el momento. Bueno, si no lo hay, entonces agradecerle a los compañeros por este tiempo, agradecerle también a ustedes por haber estado pendientes de la presentación y pedirle nada más a nuestro colaborador José Rodrigo que podamos compartir en el grupo el link de la grabación, ya que también eso va a servir como un soporte para nuestros compañeros que expusieron para dar fe pues, de que sí se concluyó el proceso. Así que nada más eso, desearles una feliz noche a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Lick. Feliz noche a todos. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Gracias, feliz noche a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Chao, feliz noches. Felicidades a todos. Feliz noche. licenciado. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Licenciado, Sí, Rodrigo, adelante. fíjese que Gabriel no se pudo unir ahora en la llamada por asuntos del trabajo. Me ¿Cómo no?